acuerdo al grupo de edad. En la historia clínica, pues como todo, es un documento médico legal en el cual nosotros vamos a tener que plasmar todos los antecedentes de nuestros pacientes y sobre todo los padecimientos que vamos a estar tratando. Este es un documento médico legal que está sentado en la norma oficial 004 del expediente clínico, y recuerden que también hay una norma oficial para el expediente clínico electrónico, que es la 024. Estas dos normas oficiales convendría que ustedes la chequen para que vean precisamente cuáles son todos los requisitos que se nos pide que tengamos como mínimo, y obviamente pues dependiendo de la especialidad es como puede llegar a haber algunas variaciones. No es lo mismo que hagamos una historia clínica para ortopedia, que para gineco, que para cirugía o para pediatría, sobre todo por el grupo de edad. En este caso, a pesar de que nosotros tenemos membretada nuestra hoja y en la hoja, en el membrete, tenemos que llenar todos los datos que nos piden como el nombre y número de afiliación y todo lo demás, nosotros tenemos que identificar cada apartado. En este caso iniciamos con la ficha de identificación. En la ficha de identificación vamos a plasmar nosotros el nombre completo de nuestro paciente, la edad que tiene, el género, ya sea masculino o femenino, el domicilio, teléfono, sobre todo para localizar a los familiares en caso de que se requiera. Muchas veces los niños no permanecen con sus familiares, lo ideal es que sí, pero en algunas otras ocasiones, sobre todo en cunero, pues no es necesario que el papá esté ahí con ellos, solamente cuando ya son lactantes o preescolares. En este caso conviene tener más de uno o teléfonos de algún contacto para localizarlos. El lugar de nacimiento es importante para ver de dónde son originarios y sobre todo pues que nosotros sepamos si hay factores de riesgo, sobre todo para algunos tipos de enfermedades. Es muy importante todo esto, el lugar donde están viviendo actualmente. La religión, como ustedes saben, hay ciertas religiones en las cuales pues no permiten sobre todo las transfusiones sanguíneas, específicamente los testigos de Jehová. Entonces es importante que nosotros sepamos para que en caso de que sea necesario pues tratar a ese paciente con cautela, porque nosotros muchas veces tenemos que tener el consentimiento del familiar para realizar este tipo de procedimientos. La escolaridad es muy importante, nos va a hablar del desempeño y sobre todo del desarrollo neurológico de nuestros pacientes. Algunos adolescentes ya trabajan, entonces pues hay que ver si están realizando alguna actividad laboral y plasmarla. Recuerden que hay enfermedades ocupacionales, entonces es importante también conocer esto. El tipo de interrogatorio, ya saben, directo o indirecto. Directo cuando se hace al paciente, indirecto cuando se hace al familiar y mixto, que en este caso niños más grandes, pues es de este tipo. Y el familiar responsable. Otro de los apartados son los antecedentes heredofamiliares. En los antecedentes heredofamiliares nosotros lo vamos a poner de esta manera, interrogando primero a los abuelos del papá, bueno, papás del papá y papás de la mamá, por lo tanto, abuelos paternos, abuelos maternos, los padres y los hermanos. Aquí es muy importante que cuando interroguen a un paciente pediátrico y sobre todo a la mamá, que es la que generalmente está con el paciente, hagamos hincapié de, señora, le voy a preguntar sobre algunos antecedentes en su familia. Vamos a comenzar con su papá, con el papá de usted o con la mamá de usted, para ser enfáticos en que son los abuelos del paciente, porque muchas veces comenzamos a preguntarle de los abuelos y nos están diciendo pues de los abuelos de la mamá. Entonces, pues ya son los bisabuelos del bebé. Entonces, en este caso hay que ser muy enfáticos, su papá, su mamá de usted, y ya lo vamos poniendo. En este caso, ¿qué vamos a interrogar? Pues enfermedades que sean crónico-degenerativas, sobre todo diabetes, cardiopatías, problemas oncológicos, problemas neurológicos, que tengan algún antecedente de alguna enfermedad inmunológica, reumatológica, todo aquello que pueda llegar a ser, pues, por herencia transmitido al bebé o en este caso al paciente, si ya es más grande. De los padres es importante que de ambos conozcamos la edad, hasta qué años estudiaron, la ocupación, si tienen alguna enfermedad de ellos, si están siendo tratadas o si están en algún tratamiento especial, los hábitos que lleguen a tener los familiares, sobre todo si fuman, toman, si se drogan, sobre todo en tabaquismo, la exposición por ser fumadores pasivos los pacientes pediátricos. Y de los hermanos vamos a plasmar del más grande al más pequeño. Muchas veces tienen, por ejemplo, 2 y el paciente es el de en medio. Entonces, el hermano mayor, por ejemplo, Ana, que tiene 7 años, a
aparentemente sana, o si tiene alguna enfermedad, la describimos. Ana, 7 años, asmática desde hace 3 años, con tratamiento ambulatorio, y así especificar muy puntual, no abarcar tanto. Evidentemente, pues estos antecedentes heredofamiliares nos van a servir mucho para que nosotros conozcamos sobre nuestro paciente y que se prevea algo que pueda llegar a manifestarse en él. El otro apartado sería los antecedentes personales no patológicos. En este caso lo vamos a subdividir como se muestra. En la habitación nosotros tenemos que ver si viven en hacinamiento. Recuerden que el hacinamiento pues se define por el número de personas que están en una habitación. Esa va a ser una pregunta de investigación. Ustedes, para la tarea que les voy a pedir, me van a investigar cuántas personas deben de estar en un cuarto para considerarse que están hacinadas, sobre todo ahorita que con esto de pandemia, la sana distancia, verán que nunca se respetó por el mismo hacinamiento en las familias. Servicios intradomiciliarios que tengan, como agua, luz, drenaje, si el drenaje es fosa séptica, si hacen fecalismo a ras de suelo. Evidentemente, todavía hay esas situaciones en muchas poblaciones de aquí de México y es importante saber, sobre todo el manejo de sus desechos. ¿De qué materiales están construidos las casas? En este caso, pues, cobra especial interés las láminas de asbesto, sobre todo por problemas pulmonares. Acuérdense que zoonosis es un término que muchas veces nosotros empleamos como sinónimo de convivencia con animales. La zoonosis es la enfermedad que transmite el animal al humano. La rabia es una zoonosis. O, por ejemplo, también la brucelosis, obviamente también eso lo transmite a los animales. Cuando nosotros preguntamos es si convive con algún animal, si tiene perros, gatos, pericos, si tiene algún otro animal, pero una zoonosis ya sería en este caso pues la rabia. La alimentación tenemos que ver si hace las 3 comidas al día, en cantidad, calidad y buenas condiciones, pues eso también es importante, pero nosotros tenemos que hacer aparte puntuales en qué tanto consume de cada una de ellas. Por ejemplo, cereales a la semana, todo esto se va a expresar a la semana. Un ejemplo, ¿cuántas veces come verduras a la semana? Pues le va a decir la mamá, pues diario, entonces ponen 7 de 7. Por ejemplo, frijoles, lentejas, que son tubérculos, ¿cada cuánto? No, pues cada tercer día, entonces ponen 3 de 7. La carne, especificar pollo a la semana, ¿cuántas veces comen? No, pues diario, 7 de 7. Pescado, no, pues una vez a cada 15 o 20 días, pues le ponen 1 de 15, 1 de 20. Lácteos es importante saber qué está consumiendo. Muchas veces pues están todavía con lactancia materna o están consumiendo leche de cartón o fórmulas. Entonces, especificar la cantidad y cada cuánto están comiendo. Muchas veces los niños llegan y nos dicen que no crecen, que no están ganando buen peso, que los ven flacos, pero no han dejado la leche. Son 3, 4 años que lo primero que se despierta el niño es su litro de leche, come otro litro de leche y en la noche, antes de irse a dormir, otro litro de leche. Obviamente se sacia ese paciente y ya no tiene ganas de comer pues los otros alimentos. Entonces es muy importante conocer todo esto. La cantidad de agua también le van a decir a la mamá más o menos cuánto consume de agua y de ahí vienen las comparaciones. Si es un vaso pequeño, más o menos equivale a 8 onzas, que son 250 mililitros, en fin, y tener que especificarlo. La higiene, pues es importante saber si el baño es diario, si es cada tercer día, el cambio de ropa interior y exterior, si hay cepillado de dientes, lavado de manos, todo lo relacionado a higiene hay que colocarlo también. En cuanto a los hábitos, ver si tiene alguna actividad física, si se drogan, si fuman, si toman, sobre todo los adolescentes. Y el esquema de vacunación que más adelante lo vamos a ver. Aquí le vamos a preguntar a la mamá cómo es su esquema de vacunación, si lo tiene completo o no. Pero no solamente preguntarle, hay que checar la cartilla de vacunación, preguntarle y nosotros corroborar que la información que nos está dando la mamá. Muchas veces nos dice que sí tiene todas las vacunas, le pedimos la cartilla y, oh sorpresa, apenas nada más sí tiene las de nacimiento y eso porque estuvo en el hospital. Y ya de ahí en fuera no tiene ninguna, ¿ok? Entonces es importante corroborar la información que nos está proporcionando. El grupo sanguíneo también es importante tenerlo, si es que se conoce.
Otro de los apartados es los antecedentes perinatales. En cuanto a antecedentes perinatales, pues vamos a subdividirlo también en 4, que son los relacionados con la mamá. Aquí vamos a poner la edad materna. Sobre todo es muy importante para conocer enfermedades. Las leucemias se han visto que son más o con mayor relación en mamás con edad avanzada. También los papás, el síndrome de Down, los extremos de cuando se embarazan las mamás, pues también influye mucho. Las mujeres con edad avanzada o las mamás adolescentes, pues tienen mayor riesgo de desarrollar cierto tipo de patologías. Ustedes en ginecología ya habrán visto esto en lo de la preeclampsia y obviamente pues es importante saberlo. ¿Qué patologías tiene la mamá o qué tuvo durante el embarazo? Muchas de ellas son, por ejemplo, epilépticas y requieren tratamiento. Si no se lo toman y convulsionan, pues muchas veces piensan que ya tiene una eclampsia y obviamente pues no, por lo que simplemente pues no se tomó el medicamento, está en trabajo de parto y convulsionó y fue por eso, ¿no? Entonces, el tipo de sangre de la mamá, patologías propias del embarazo, como puede ser preeclampsia, eclampsia, los estados hipertensivos inducidos en el embarazo, la diabetes gestacional, si la mamá sobre todo es hipotiroidea, si tiene artritis reumatoide, si tiene... Todo eso es muy importante porque tendríamos que investigar qué medicamentos son los que toma y cómo pueden afectar al bebé y cómo nos pueden alterar en una reanimación neonatal. El número de embarazos que ha tenido la mamá, en este caso, pues tenemos que ser muy específicos cuántos han sido abortos, cuántos han sido partos y cuántos han sido cesáreas, por qué han sido las cesáreas y sobre todo si han sido productos a término. Muchas veces tienen historia de partos o cesáreas que fueron de prematuros y aún así se siguen animando y siguen teniendo niños, ¿no? Control prenatal, vamos a ver el número de consultas que llevó, ingesta de micronutrientes como calcio, vitaminas, sulfato ferroso, ácido fólico, ultrasonidos que se hayan realizado, sobre todo los convencionales o estructurales, donde nosotros vamos a ver si se vio que tuvieran alguna alteración anatómica o funcional en estos ultrasonidos. Muchas veces pues ahí nos reportan oligohidrápneos, polihidrápneos, productos gemelares, masas abdominales, en fin, cardiopatías. Pueden ser muchas las situaciones que nosotros podamos encontrar en un ultrasonido. Las vacunas, acuérdense que debe de tener toxoide tetánico e influenza y ahorita pues vacuna contra COVID, amenazas de aborto, amenazas de parto pretérmico, cervicovaginitis e infecciones del tracto urinario. Recuerden que la gran mayoría de las amenazas de parto pretérmino o de embarazos que terminan con un trabajo de parto prematuro, pues son las infecciones de tracto urinario. En cuanto a el tipo de resolución de embarazo, tenemos que ver la edad gestacional del pequeño, cuánto pesó al nacimiento, cuánto midió, qué calificación APGAR le dieron, Capurro, Silverman, y en caso de que sean muy prematuros, qué calificación VALAR le dieron. Las calificaciones, o en este caso, las escalas para medir la edad gestacional, son 2. APGAR, el APGAR, que diga el Capurro. El Capurro, viene tanto Capurro A como Capurro B, y cada uno se utiliza dependiendo de la situación en la que nazca. Y el otro es el VALAR. Entonces, el trabajo de investigación que completa con lo de la palabra hacinamiento sería que ustedes me desarrollen en qué consiste cada una de estas escalas. El Capurro A, el Capurro B y el VALAR. Y obviamente las test de valoración del recién nacido que van a ser el APGAR y el Silverman. El APGAR valora la adaptación del recién nacido al medio y el Silverman la dificultad respiratoria, ¿ok? Eso es muy importante porque en los primeros casos clínicos que les voy a dar van a tener que sacar de edad gestacional, van a tener que sacar APGAR, van a tener que ver cómo está esa dificultad respiratoria, ¿ok? Entonces, para que lo anoten, de todos modos les digo, yo los voy a subir en el Classroom y van a tener su fecha de entrega. Otro de los antecedentes perinatales que nos interesan es ver a qué edad se le cayó el ombliguito a ese niño. En promedio es de 1 a 2 semanas. Si tiene una onfalorexis tardía, nos habla de problemas de inmunidad celular y obviamente ahí es un antecedente que nosotros interrogamos a la mamá cuando llegan con infecciones recurrentes, entonces hay algo ahí y pues una onfalorexis tardía pues nos apoya todavía más la sospecha diagnóstica.
Tenemos que preguntar si fue alimentado al seno materno, por cuánto tiempo fue alimentado al seno materno, si solamente fue alimentado con seno materno o se dio alimentación complementaria, por qué le dieron esa alimentación complementaria y sobre todo que diga con sucedáneo y sobre todo preguntar cuándo inició la alimentación complementaria, que en este caso es la lactación. Y la lactación, recordemos que se inicia a partir del 6º mes, antes no por los riesgos que conlleva el que tengan un sistema gastrointestinal todavía poco desarrollado, ¿ok? El otro apartado que vamos a preguntar y que vamos a ver más adelante a detalle es el desarrollo psicomotriz. Aquí existen infinidad de escalas para valorar desarrollo psicomotriz. Una de ellas es la escala de Denver, pero eso es cuando ya es más específico, o las escalas EDI son muy, muy específicas y sobre todo se dan o se realizan a pacientes de alto riesgo. En un niño que aparentemente es sano y que no tuvo ningún problema, pues vamos a preguntar sobre todo estos, como que más representativos, la sonrisa social, la fijación de la mirada, el sostén cefálico, sedestación, pinza fina, pinza gruesa, la pipedestación, deambulación, a qué edad comenzó a decir bisílabos, control de esfínteres y el desempeño académico. Eso lo vamos a ver más adelante en desarrollo, en crecimiento y desarrollo, por eso no ahondo en eso. Y el otro apartado son los antecedentes personales patológicos. En vamos a interrogar alergias alimentarias, medicamentosas o alguna otra sustancia en los pacientes, cirugías que se haya realizado, antecedentes traumáticos, sobre todo las fracturas, hemotransfusiones si es que han tenido, hospitalizaciones y aquí especificar por cuánto tiempo y el motivo de las mismas y alguna enfermedad que ya se le haya diagnosticado a nuestro paciente, puede ser asma, rinitis, alergia a la proteína de la leche de vaca, las exantemáticas que ya hayan tenido, si ya tuvo varicela, si ya tuvo rubiola, y si no, pues obviamente nosotros podemos, incluso si no ha tenido varicela, pues proponer o sugerir que se vacunen contra varicela. Recuerden que la varicela es una vacuna que no está dentro del esquema nacional de vacunación, pues eso generalmente pues se hace por medio privado. El otro apartado es el padecimiento actual. En el padecimiento actual nosotros vamos a poner por signos y síntomas del más antiguo al más reciente, con sus características, exacerbaciones, acompañantes y horario de presentación. Asimismo, poner los tratamientos previos recibidos y respuestas al mismo. Recuerden que este es el orden que se debe de realizar en el expediente cuando lo estamos plasmando en la nota. Nosotros en la práctica lo primero que hacemos es pues obviamente interesarnos en el padecimiento actual, que es el motivo de consulta. Y obviamente pues aquí vamos a comenzar a explorar a nuestro paciente de lo menos molesto a lo más molesto. Generalmente en pediátricos lo último que exploramos son nariz, oídos y cavidad oral, porque obviamente es lo que te va a poner más irritable al niño. Generalmente si el niño llega y nosotros vemos que está dormido o está tranquilito con la mamá, ahí en el regazo de la mamá llegamos y exploramos sobre todo precordio, abdomen, todo lo que se tenga que auscultar para evitar el llanto, porque si no después va a ser muy difícil el que podamos escuchar algo, no vamos a escuchar nada. Y sobre todo cuando exploramos cavidad oral tienen que tener memoria fotográfica, porque nada más colocan el lenguas y lo poco que llegan a ver es lo que tienen que valorar todas las características, porque los niños generalmente si es la primera vez, tienen mucha desconfianza y no se dejan explorar. Hay algunos que sí, otros que no. En este caso, por signos y síntomas de los padecimientos o de los síntomas que vamos a estar viendo, un ejemplo, la fiebre es lo más común o es lo que más nos consultan a nosotros en pediatría y vamos a empezar a preguntar a la mamá, señora, ¿desde cuándo comenzó con fiebre? No, pues inició hace 3 días. Ok. ¿Cuánto llegó a tener de temperatura? No, pues no le cuantifiqué, solamente lo sentí calientito. Entonces ustedes lo van a poner fiebre de 3 días de evolución, sensible al tacto, y le van a preguntar, ¿sudaba? ¿Se le ponía la piel chinita? No, pues sí, de los dos. Entonces ya completa. Fiebre de 3 días de evolución, sensible al tacto, acompañada de piloerección y con diaforesis, es decir, se le ponía la piel de gallina y sudaba. De predominio nocturno, de predominio matutino o sin predominio de horario. Acuérdense hacer toda la semiología de los signos y síntomas y de esa manera lo van a plasmar. No es una historia de la Rosa de Guadalupe ni nada de eso, de que ustedes van a empezar a
poner todo lo que les dice la mamá. Y la mamá dijo que empezó el día que fue con la vecina, se comió una paleta y no, todos esos no nos importa. O sea, sí está bueno como chisme, pero no debe de ser. Debe de ser concisos los síntomas. Otro síntoma, la tos. La tos si es productiva o no productiva, si es con expectoración o sin expectoración, si es de predominio nocturno, si es de predominio matutino. Todo esto nos habla sobre todo del tipo de patología. Recuerden que generalmente las crisis de asma son en la mañana, bueno, en la noche y en la madrugada por la disminución de la secreción de cortisol, un esteroide endógeno, por lo tanto, pues hay más broncoconstricción. Generalmente lo asociamos con el cambio de temperatura, pero realmente la explicación pues es por la disminución de la secreción endógena de cortisol. Y en este caso, pues sería tos productiva de 3 días de evolución, con esputo blanquecino, verdoso, amarillento, se exacerba el ejercicio, todas las características, esto pues ya lo tendrían que tener ustedes más que dominados porque se supone que ya vieron semiología, aunque en su plan modular creo que lo van viendo dependiendo de la clínica que llevan, ¿no? Si llevan neumología, si llevan derma, todo eso, ven semiología. Entonces, pues puede ser que sí tengamos un poquito como que de rezago en eso, pero pues les invito a que repasen sobre todo su DOS para que vean todo lo que son signos y síntomas, ¿ok? Y así es como lo vamos a ir plasmando. Ya me va a cortar la sesión del Zoom, entonces nos salimos y volvemos a ingresar, ¿no? Por favor. Sí, doctor. ¿Ok? Dijo que le toca de su unidad de medicina familiar, ya lo consultó la suegra, ya le dio tratamiento la vecina, entonces llega a ser muy difícil para nosotros ya el ver un paciente pues ahora sí que sin tratar. Entonces generalmente nosotros preguntamos qué medicamentos les han dado y de ahí partimos para ver si estuvo bien su posología, porque obviamente muchas veces las dosis no son las adecuadas, por eso no hay respuesta al tratamiento. Entonces, generalmente ya llegan con su antibiótico, ya vienen con su analgésico, antipirético, y debemos de corroborar que las dosis sean las correctas. Generalmente por eso le pedimos a la mamá que nos enseñe la receta o que nos enseñe la presentación y de ahí ya vemos. Y como les voy a enseñar más adelante, pues vamos a sacar dosis para corroborar que los tratamientos estén bien. Acuérdense que aquí se trata de que nosotros, sobre todo, sepamos, pues muchas veces convencer al familiar de que hay algunos padecimientos que con o sin tratamiento se van a quitar, sobre todo el resfriado común. Es bastante frecuente que exigen un antibiótico y realmente pues ni siquiera lo ameritan, ¿no? Entonces, para eso es la importancia de plasmarlo también. Aquí, en cuanto a exploración física, que es el otro apartado, vamos a tener que a todo paciente pediátrico lo vamos a tener que percentilar. Percentilar no es más que colocar a nuestro paciente en unas tablas en las cuales ya están previamente diseñadas para ver cómo está su crecimiento y su desarrollo, y sobre todo, pues nosotros tener que orientar en caso de que no sea así. Aquí lo que vamos a percentilar es la talla, el peso, el perímetro cefálico y el índice de masa corporal. En cuanto a signos vitales, también tenemos parámetros de normalidad dependiendo de la edad, y evidentemente pues aquí es donde nosotros vemos si hay alguna alteración, sobre todo de signos vitales que nosotros vamos a estar monitorizando, es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y una glucometría. En cuanto a la exploración física por aparatos y sistemas, es lo que les decía, iniciar por el menos molesto al más molesto, incluso si es necesario sobre el regazo de la madre, iniciar esta exploración física y posteriormente pues ya pasarlo a la mesa de exploración para hacer todo lo demás. El otro apartado que vamos a estar plasmando en nuestra historia clínica son los estudios de laboratorio y gabinete. Aquí vamos a plasmar los que solicitemos. No es pedir por pedir, muchas veces en los servicios de urgencias es pídele todo a ver qué sale alterado. No, porque dependiendo de la patología que tenga o del problema que llegue a nuestra consulta, pues es como lo vamos a solicitar. Siempre hay que individualizar al paciente. Nosotros vemos pacientes, vemos enfermedades y tenemos que asociarlas. Evidentemente, no a todos los pacientes les vamos a pedir los exámenes de laboratorio, tanto para su economía de ellos o cuando estamos en una institución, pues a veces no hay ni siquiera el recurso. Entre los principales es una biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos
gasometrías arteriales, venosas o capilares, estudios de gabinete como ultrasonidos, rayos X, tomografías, resonancia magnética, punción lumbar en caso de que llegara a ser necesario y obviamente si se amerita, pues hemocultivar a este paciente, cultivos de todo, de orina, líquido cefalorraquídeo, de sangre, de secreciones, en fin, todo lo que se pueda cultivar. El otro apartado ya vendría siendo el plasmar los diagnósticos. Acuérdense que en cuanto a diagnósticos tenemos los sindromáticos y los nosológicos. Los sindromáticos, pues generalmente es cuando llegan de primera vez y no sabemos qué pueda tener, pero se engloban en este diagnóstico por síndromes, en este caso síndrome febril, síndrome diarreico, síndrome de dificultad respiratoria, síndrome anémico, síndrome de consumo, síndrome constitucional, en fin. En cuanto a síndrome de dificultad respiratoria, pues si es un neonato, pues hacer el descarte si es un síndrome de aspiración de meconio, una taquipnea transitoria del recién nacido, si es un síndrome de mala adaptación. En fin, esos ya son los diagnósticos nosológicos, pero porque ya descartamos o ya hicimos diagnósticos diferenciales, que ese sería el otro tipo de diagnóstico, y nosotros ya estamos dando algo más específico. En cuanto a un síndrome doloroso abdominal, pues puede ser cualquier otra cosa o situación quirúrgica o no que nos esté dando manifestaciones abdominales, apendicitis, gastroenteritis, infección de vías urinarias, cólico vesicular, en fin, tenemos que ir de acuerdo a la clínica y los estudios complementarios, pues encasillando a nuestro paciente en estos diagnósticos nosológicos. El último punto es el plan y tratamiento. En el plan y tratamiento es qué vamos a hacer una vez que ya tuvimos a nuestro paciente y que ya vimos que está bien o que lo vamos a tener que ingresar porque nuestra sospecha pues todavía no es bastante clara y tenemos que hacer estudios complementarios o de plano vemos que ese paciente requiere hospitalización porque tiene que tener un tratamiento especializado, pues lo tenemos que plasmar. Entonces el plan, por ejemplo, en un síndrome doloroso abdominal, pues sería, se ingresa para complementación diagnóstica, toma de exámenes de laboratorio, toma de radiografías, valoración o interconsulta al servicio de cirugía general y así, ¿no? Y el tratamiento, pues en este caso, pues lo tendríamos que dejar en ayuno, sin analgésico, sin antibiótico, con soluciones calculadas, solicitarle los estudios complementarios y todo eso es como lo tenemos que estar plasmando, ¿ok? No sé si tengan alguna duda en cuanto a historia clínica. ¿No? ¿Nada? No, doctor. No, doctor, gracias. No, doctor. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo del Esquema Nacional de Vacunación. Este va a ser otro trabajo de investigación que van a tener que ustedes hacer. Es una tabla en la que van a completar algunos datos y hay unas preguntas que les voy a realizar para que ustedes desarrollen esto que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando se vayan ustedes al servicio social, independientemente de dónde lo hagan, a algunos les va a tocar vacunar, hasta perros nos toca vacunar, entonces, pues si nos tocan perros, pues conocer bien cómo se vacuna un niño, ¿no? Mínimo. Entonces hay algunas que son de aplicación subcutánea, otras que son intradérmica, otras que son intramusculares y dependiendo del grupo de edad, si son menores de 18 meses, o mayores, pues es donde se pone si en el brazo o en el vasto externo de la pierna, ya no se ponen en región glútea y dependiendo si son virales o son bacterianas, de qué lado se pone, si se pone del lado izquierdo, si se pone del lado derecho, cómo se transportan, a qué temperatura y muchas cosas que es importante conocer. No se lo van a aprender tal vez, pero por lo menos cuando estén en esa situación, sepan o identifiquen si algo se está haciendo bien o se está haciendo mal, porque muchos de ustedes van a ser los únicos responsables de su centro de salud. Ustedes van a ser los únicos responsables de lo que le llegue a pasar a esa vacuna. Y obviamente si no tienen por lo menos noción de lo que se hace, pues créanme que uno llega en blanco y nadie más les dice. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes lo sepan. Aquí nosotros estamos manejando actualmente esta cartilla de vacunación. El esquema de vacunaciones que ustedes tuvieron no es el mismo que yo tuve y evidentemente no es el mismo que tienen ahorita los niños que se les está aplicando. Han ido variando, algunas han ido cambiando, se han agregado nuevas, se han quitado otras, pero nuestro esquema de vacunación es
internacionalmente reconocido por ser uno de los más completos y sobre todo efectivos. La vacunación es un proceso que ha salvado muchas vidas. Incluso pues ya se han erradicado algunas enfermedades como la viruela, que antes eran pues devastadoras, ¿no? Se consumían bastantes vidas y evidentemente eso mermaba la población. Evidentemente hay vacunas que ahorita se están desarrollando y que pues afortunadamente han funcionado. La muestra es esta que nosotros hemos recibido para la COVID y evidentemente pues hay otras que esperemos que en algún momento pues surjan, como la del VIH. En este caso nosotros tenemos este esquema que nos dice el nombre de la vacuna, la enfermedad que previene, la dosis que tiene que ver con que si es la dosis única, 1, 2 o 3 dosis las que se pone, a qué edad se están poniendo y evidentemente el espacio para colocar el día que se vacuna. La BCG es una de las vacunas que se ponen al nacimiento junto con la hepatitis B. De la BCG previene evidentemente la tuberculosis, es una dosis única y se coloca al nacer, pero no protege contra la tuberculosis pulmonar. Si nosotros estamos en un estado inmunológico comprometido, como desnutrición o alguna otra que nos afecte, como diabetes, nos puede dar tuberculosis. Nosotros como personal de salud estamos expuestos a todo esto y nosotros estamos expuestos a estrés, a una mala alimentación, entonces hay que cuidarnos, siempre tener las medidas de protección. La BCG sí nos protege, pero contra las formas graves. ¿Cuáles son las formas graves? La tuberculosis meningia, tuberculosis renal, tuberculosis intestinal. Acuérdense que tuberculosis hay en muchas manifestaciones, tuberculosis ganglionar también. Entonces es importante, sobre todo en nuestro medio, que se aplique. En los países industrializados o denominados anteriormente como de primer mundo, no se aplica porque aparentemente no hay. Entonces Estados Unidos, Alemania, todas esas potencias, pues no se aplica la BCG, pero nosotros aquí en México, que somos un país en vías de desarrollo, se sigue aplicando. La hepatitis B, evidentemente nosotros como personal de salud debemos de tenerla. Quien no la tenga, pues les invito a que se acerquen a su puesto de vacunación para que se la apliquen antes de iniciar el internado. ¿Por qué? Porque es donde con mayor frecuencia podemos nosotros adquirir la hepatitis B. Recuerden que el mecanismo de transmisión es por contacto sexual, transfusiones y sobre todo con material contaminado, agujas que nosotros van a entrar a ayudantías de cesáreas, van a estar en cirugía con las apendicitis y cada paciente es una caja de sorpresas que no sabemos qué pueda tener. Entonces, si no la tienen, colóquensela. Y a los niños se les aplica al nacer, a los 2 meses y a los 6 meses. La pentavalenta celular se compone de precisamente 5 vacunas que son contra la difteria, la tosferina, el tétanos, poliomielitis e infecciones por hemófilos influenza tipo B. Hemófilos influenza tipo B es una bacteria, no lo confundan con la vacuna antiinfluenza, que en este caso pues es la influenza estacional o la AH1N1, todas esas que han estado saliendo son diferentes, las otras son virales y esta es bacteriana. Las infecciones por hemófilos influenza anteriormente a la vacunación eran mortales y se manifestaban desde otitis media, infecciones de neumonía o sepsis. Entonces, ha disminuido mucho la incidencia de estas enfermedades ocasionadas por esta bacteria. Poliomielitis se aplican 2, esta que es la tipo acelular, que es la tipo Salk, y la Sabin, que es vía oral. Entonces la otra es como refuerzo, pero se está aplicando aquí y actualmente existe la hexavalente. La hexavalente ya viene incluida en la hepatitis B. Entonces, si no le pusieron pentavalente, pero le pusieron hexavalente, pues entonces está, aparte de estas 5, pues tiene la hepatitis B, ¿ok? Les hago mención esto porque ahorita es lo que se ha estado colocando en el sector salud y muchas veces, si ustedes tienen hijos, bueno, espero que ninguno sea o haya sido papá adolescente, pero por lo menos tienen sobrinos, entonces o algún vecino y siempre les van a estar preguntando, sobre todo porque desde que saben que estudian medicina, pues ya les van a hacer sus médicos de cabecera. La pentavalenta celular se coloca a los 2, a los 4, a los 6 meses y a los 18 meses. Son 4 dosis. Las preguntas que aquí les puedo hacer es, un paciente masculino que llega al centro de salud a consulta de niño sano, tiene 6 meses, ¿qué vacunas debe de tener?
entonces ustedes me deben de contestar. Debe de tener BCG, una dosis, debe de tener hepatitis B, 3 dosis, que es la de al nacer, la de los 2 y la de los 6, pentavalente acelular 3 dosis, que es 2, 4 y 6, y como vamos a ver, rotavirus 6 meses, y aparte la que viene de neumococo y las otras que ahorita vamos a checar. Así es como me tienen que contestar, ¿ok? La DPT es un refuerzo de difteria, tosferina y tétanos que se coloca a los 4 años. Rotavirus nos previene enfermedades por diarrea por rotavirus. La primera es a los 2 meses, la segunda es a los 4 y la tercera a los 6. No se coloca antes porque se ha visto relacionado con padecimientos como intussuscepción y evidentemente no nos protege contra todos los serotipos de rotavirus, sobre todo la que es tetravalente, pues nos cubre contra los 4 principales y que estos hacen después reactividad cruzada y nos puede cubrir contra otro tipo de rotavirus, pero no es raro que ustedes vean un niño con características y un rotatest positivo y que haya recibido la vacuna contra rotavirus. Simplemente pues le dio otro tipo que no le cubrió la vacuna. Entonces, puede llegar a suceder esa situación. Aquí la neumococo conjugada, la primera dosis es a los 2, a los 4 y el refuerzo a los 12 meses. Entonces, este mismo niño tendría 2 dosis de neumococo, la de los 2 meses y la de los 4. Influenza se coloca a los 6 meses, a los 7 meses y después de manera anual hasta los 59 meses. En este caso, pues tendría también su primera dosis de influenza SBB. La triple viral es sarampión, rubiola y parotiditis. Son 2 dosis. La primera al año y la segunda cuando entran a la primaria, a los 6 años, que es el refuerzo. Después, cuando estamos en sexto, en secundaria o más adelante, dependiendo de la situación epidemiológica de sarampión y rubiola, se pueden colocar adicionales. Esas muy probablemente a ustedes también les tocó ya recibir una adicional, pero esta es solamente SR, sarampión y rubiola, ya no contiene parotiditis. La Sabin es una vacuna vía oral. En este caso, se coloca en cada campaña de vacunación a menores de 5 años. Por lo tanto, en cada campaña, pues se pasa con los niños, se vacuna y se anota ahí. Por eso es que no es específico así de como las otras de las dosis, sino es en cada campaña. Y otras vacunas que me van a hacer el favor de ustedes investigar y que no están incluidas en la cartilla de vacunación, pero que son muy importantes que las tengan los niños, sobre todo por la situación en la que llegan a manifestarse como enfermedades letales, es varicela, hepatitis A, y no es mortal, pero pues sí se ha visto asociada a desarrollo de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, la vacuna del virus del papiloma humano, que nos va a prevenir precisamente con estas afecciones crónicas, sobre todo de cáncer. Entonces, esas son las 3 que van a estar incluidas en el trabajo de investigación para que ustedes me complementen la tabla. También se los voy a subir en el Classroom para que lo estén haciendo. Ya sé que piensan que es mucha tarea, pero van a tener hasta el lunes, su fin de semana. ¿Ok? Esto es todo en cuanto a vacunación y no sé si tengan alguna duda. ¿No? No. ¿Me podría volver a repetir sobre la vacuna de la BCG, a las cuales sí nos protegen? Nos había dicho la meningia y otra. Meningia, renal, ganglionar y gastrointestinal. Gracias. Y entonces vamos a ver el siguiente tema. Doctor. Mande. En la tarea donde se va a realizar el cuadro del esquema de vacunación, ¿qué se va a pedir exactamente en ese cuadrito? El periodo es que en el que se los voy a aplicar. subir. Es una tabla okay. en Word que ustedes me van a complementar. Ok, muchas gracias. Sí. Ok, el siguiente tema es crecimiento y desarrollo. Esto es muy importante. Esos temas son bastante tediosos y si ustedes lo leen, es mucho más tedioso y al final como que no rescatamos lo más importante. Por eso es que prefiero darles estos temas y sobre todo lo que les va a ser más útil. Pueden haber dudas si ustedes leen el tema.
las podemos resolver después, ¿ok? En cuanto a crecimiento y desarrollo, pues tenemos que este es un fenómeno continuo, inicia desde el momento de la concepción, desde que se une espermatozoide con óvulo, y va a culminar hasta el final de la pubertad. Y evidentemente sí hay diferencias, el crecimiento es el aumento de tamaño y masa corporal, resultado de la multiplicación e hiperplasia celular. El desarrollo son los cambios en la organización y diferenciación funcional de los tejidos, órganos y sistemas, y estos se van dando dependiendo de las etapas de crecimiento que nosotros experimentamos como humanos. No es lo mismo un desarrollo intrauterino a un extrauterino, y sobre todo en la primera infancia y después en la adolescencia. Todas estas alteraciones que puedan llegar a afectar, pues van a estar mediadas por factores externos. En este caso, para un crecimiento y un desarrollo óptimo, pues tenemos que ver también los factores que van a influenciar esto, como la constitución genética, el medio ambiente y sobre todo el estado emocional y social. Muchas veces una detección en crecimiento y desarrollo no es más que una manifestación de un maltrato físico incluso, ¿ok? Las visitas de revisión del niño sano se establecen para la vigilancia del crecimiento y desarrollo. Son muy importantes, sobre todo en los menores de 5 años, y posteriormente sí se debe de valorar, pero ya no con la misma frecuencia. Como les comentaba, los trastornos del crecimiento y desarrollo se asocian frecuentemente a enfermedades crónicas y graves, y muchas veces suele ser el único síntoma de descuido o abuso paterno. La Academia Americana de Pediatría recomienda visitas sistematizadas, sobre todo iniciando la primera semana de vida, porque ustedes sabrán que dentro de la mamá el bebé está en un medio líquido. En el transcurso de la primera semana tiene permitido o es normal que pierda el 10% de su peso, y esto es completamente normal porque obviamente se debe a deshidratación y a los cambios constitucionales que está teniendo su organismo. A las 2 semanas tenemos que checarlo para ver que ya haya recuperado el 10% de su peso y que todo va bien. Un ejemplo, un niño que pesó 3,000 gramos, el 10% serían 300 gramos. Si a la semana llega pesando 2,7 kilos, está todavía dentro de lo permitido. Tenemos que ver que no haya bajado de más, porque si llega pesando 2 kilos, 2,5 kilos, pues evidentemente está deshidratado ese niño, y puede ser entre las principales causas una mala técnica de lactancia materna, y evidentemente pues la mamá se confía, le detectan que su bebé está mal porque acude a tamiz neonatal y ahí lo ven con fiebre, con ictericia, lo pasan a urgencias y pues evidentemente bajó de peso, ¿no? Y sobre todo en mamás primerizas, y a veces también en las mamás ya experimentadas pues se les va, ¿no? Después, las visitas al pediatra o al médico de primer contacto deben de ser a los 2, 4, 6, 9 meses y al año. Y ya después se van espaciando más a los 15 y a los 18 meses, a los 2 años, 2 años y medio y 3 años, y anual a partir de los 3 años hasta que tenga 6 años. Para los adolescentes escolares y que están en pubertad, pues hay que verlos cada 2 años. Las edades vitales son precisamente como vamos a dividir a nuestros pacientes pediátricos, desde que nacen hasta que son adultos, ¿no? Pediatría ve desde el recién nacido hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, 23 horas y 59 minutos. Y nos toca. Entonces, nosotros manejamos pues prácticamente todo, porque tenemos que saber también la medicina de adultos, sobre todo a los adolescentes. Ahí en el Seguro Social anteriormente solamente veíamos pediatría hasta los 16 años, pero con esto de la pandemia pues nos aumentaron y ya vemos hasta los 18, como debió de ser siempre. Entonces nos llegan los pequeños angelitos de 80 kilos, que miden 1,70, entonces me ha tocado pacientes reanimar que están más grandes y más pesados que yo, entonces pues se imaginarán lo que nos cuesta a nosotros, y sobre todo aprender las dosis de adultos también. Aquí, a diferencia del pediátrico, pues es más fácil pasarle una ámpula y no pasa nada, pero los pediátricos no es así, que eso es lo que les dificulta a los urgenciólogos o a los médicos generales que generalmente están en los servicios de urgencia y que tienen que ver niños. No es de que, está chiquito, la mitad de la dosis, está más pequeñito, le damos un cuartito de la pastilla. No, eso, pobre del que vea que hace eso, ¿eh? Entonces, las edades vitales son para el estudio del paciente pediátrico. El recién nacido va del nacimiento a los 28 días de vida.
El lactante va de los 29 días de vida a los 2 años. Anteriormente se hacía la división de lactante menor y lactante mayor, tal vez lo encuentren en alguna literatura, lo escuchen, y el lactante menor pues era menor de 1 año y el lactante mayor pues de 1 año a 2 años. ¿Cómo se van a acordar qué es lactante? La OMS recomienda la lactancia materna hasta los 2 años, de manera exclusiva a los 6 meses, es decir, puro pecho, de manera complementaria hasta los 2 años. Y es como lo recomienda. Pero se ha visto que si la mamá quiere y el bebé quiere, según todo esto, pues puede ser hasta más tiempo todavía, ¿no? Entonces, pero de manera exclusiva es a los 6 e idealmente o sugerida hasta los 2 años. Por eso es que esa etapa se le conoce como lactante, porque está lactando, porque está tomando leche de la mamá. El preescolar, pues acuérdense que es después de esos 2 años, 2 años un día, hasta que antes de que entre a la primaria, o sea, a los 5 años, 11 meses, en promedio nosotros entramos a la primaria a los 6 años. Entonces, de los 6 a los 10 es la etapa de escolar. En este caso, puede ser que se extienda o que se acorte esta etapa de escolar, dependiendo de ya la aparición de signos de pubertad. Acuérdense que los signos de pubertad, pues en mujeres es pubarca, telarca y menarca, que en este caso pubarca son los datos o manifestaciones de expresión de andrógenos, que en este caso sería la salida de vello púbico, axilar y la secreción de glándulas exócrinas, en este caso, pues las que nos da el olor característico ya de adulto. Ajá. Un niño no huele su sudor como la de un adolescente. En este caso, pues ya ahí marcaríamos el inicio de la pubertad, y el adolescente pues tiene que ver precisamente con la aparición de la pubertad, y por eso en promedio es a los 10 años. En las mujeres puede ser desde los 9, y sobre todo aquellas que viven en las costas se desarrollan mucho más, de manera más temprana. Y el hombre pues generalmente comienza a tener los cambios como a los 11 o a los 12, somos más tardados. La gran mayoría de los que recuerden tuvo un desarrollo más o menos en primero o segundo de secundaria. Incluso ustedes veían a sus compañeros que daban el estirón, salían de primero de secundaria, regresaban ya para segundo, ya los escuchaban con la voz toda ronca y más altos, ¿no? Entonces nosotros nos tomamos nuestro tiempo, no llevamos prisa, a diferencia de las mujeres que ya desde los 9 ya están con el desarrollo de mama, de vello púbico, y la gran mayoría inician con su menarca, o es decir, la aparición de la primera menstruación. Los reflejos primitivos tienen que ver precisamente en el neurodesarrollo con la adaptación que nosotros estamos teniendo a la supervivencia, y son precisamente primitivos porque son filogenéticamente lo que compartimos con los simios. Por eso muchos son de supervivencia. Nosotros, pues no caminamos como los otros animales que nacen y ya andan corriendo. Nosotros también somos un poquito más lentos en cuanto a esto de la adaptación, pero tenemos esbozos de que antes hacíamos eso, o que nuestros antepasados ya estaban preparados para sobrevivir, ¿no? Entre los principales tenemos el de succión, que está presente, o es normal que esté presente como reflejo hasta los 3 meses. Aparece en promedio a las 34 semanas de gestación, es decir, es el único que está intrauterino, y en este caso nosotros muchas veces los vemos porque en los ultrasonidos que se le toman a los niños está ahí con el dedo chupando en el ultrasonido, ¿no? Y hasta imprimen esta imagen y es un bonito recuerdo. Esto es importante porque los niños prematuros, antes de las 34 semanas de gestación, no van a tener el reflejo de succión. Por lo tanto, cuando nosotros queremos alimentarlos, lo tenemos que hacer por sonda, aparte de otras situaciones que por las cuales se coloca la sonda, pero el principal es porque no tienen reflejo de succión. Un niño que tenga reflejo de succión después de los 3 meses es patológico. El otro reflejo es el reflejo tónico del cuello o del esgrimista, como ustedes lo ven en su pantalla en la imagen de la esquina superior izquierda. El bebé, nosotros lo vamos a explorar estirándole el bracito hacia el lado derecho o izquierdo. Él, por reflejo, va a voltear la cabeza hacia ese lado. Si le estiramos el otro bracito, va a girar la cabeza hacia el otro lado. Por eso es que es del esgrimista. Cuando los esgrimistas empuñan su espada, pues hacen este movimiento, ¿ok? Para un lado o para el otro.
Por eso es que se llama del esgrimista o reflejo tónico del cuello. Este estará presente hasta los 3 meses. Posteriormente ya es patológico. El reflejo del moro es a los 4 meses como límite. Si persiste, pues es algo patológico. El reflejo del moro no es nada más que el reflejo que nosotros tenemos por afianzarnos a algo y no caernos. Por eso cuando nosotros lo exploramos, vamos a simular, levantamos a nuestro pequeño, está en una mesa de exploración, en una cuna, traccionamos los bracitos y lo levantamos para que se incorpore y simulamos que lo vamos a dejar caer. Entonces el niño lo que va a hacer es una aducción de los brazos para tratar de como agarrarse de algo, ¿no? Esto se desencadena muchas veces también dando una palmada. Un estímulo sonoro va a desencadenar un reflejo de moro. Y es lo que muchas veces cuando nace un niño, tal vez lo hayan escuchado, es de que, ay, se espanta por cualquier cosa, ay, ya se espantó, brinca cada rato. Pues es que no es que brinque, ni es que se espante, sino simplemente le están despertando el reflejo de moro. En la casa, pues, azota la puerta, le pasan a hablar rápido, pues el niño hace su reflejo del moro. Ajá. Es lo mismo que a ustedes les pasa cuando están durmiendo en una clase y el profesor les pregunta algo y pasan a despertar. Ahí como que deberíamos de checar que ustedes todavía tienen su reflejo de moro tardío, pero es normal, ¿ok? El reflejo de la marcha, este reflejo es el que les decía yo que instintivamente los animales tenemos para huir de nuestros depredadores. Muchos de los animales, los antílopes, cebras y todos esos, nacen y corren. Nosotros no, pero tenemos ese reflejo primitivo. En este caso, se explora como lo ven en la imagen, se levanta o se incorpora el bebé, se le sostiene por debajo de las axilas, se inclina un poquito hacia adelante y el bebé comienza a caminar. No sé si ustedes lo llegaron a ver, en el Face circulaba un video a modo de broma que decía, médicos del IMSS obligan a un niño a caminar recién nacido. Pues es lo que ejemplificaban, eran precisamente un reflejo de la marcha. Algunos lo hacen bien, caminan y todo, y otros pues es muy subjetivo, ¿no? El reflejo de presión es hasta los 6 meses normal, el de presión palmar, que es el que estamos observando en la imagen. Ese es un reflejo muy bonito y que lo pueden utilizar a su favor y ganarse a la mamá desde que están atendiendo al bebé, porque se lo acercan, le dan contacto piel a piel, si se puede, y si no, pues la mamá instintivamente lo acaricia, lo besa, lo agarra, y se lo están presentando, señora, tuvo un niño, pesó tanto, una calificación tal, y se lo acercan, dele su besito, y la mamá le agarra, ¿no? Y agarra y le puede decir, ay, mire señora, ya la reconoció su bebé, ya la quiere, ya la abrazó. Pero hay que estar conscientes que es el reflejo de presión. Está la palmita del bebé, le ponen un objeto en la mano y lo que hacen por instinto es la presión. Entonces, no es que la reconoció la mamá ni nada de eso, simplemente fue un reflejo. Pero eso solamente lo saben ustedes, a la mamá se la pueden vender porque ya la reconoció y ya no la quiere soltar, ¿ok? El reflejo de Babinski también está presente hasta los 6 meses. A ver aquí, ¿cómo es un reflejo de Babinski positivo? Que en este caso, los niños hasta los 6 meses tendrían un Babinski positivo. ¿Cómo es? Acuérdense que se explora la planta del pie con un objeto romo y ¿qué tiene que hacer? ¿Flexión o extensión? Flexión. ¿Flexión en el positivo o en el negativo? Obviamente positivo es que tiene alterada una vía ahí piramidal, cortical, y que es patológico. ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuando lo hace así o cuando lo extiende los dedos? Cuando porque los dobla, es positivo. ¿Seguros? Cuando extiende... No me hagan obligarlos a que se quiten su zapato, su calcetín y se exploren su Babinski, ¿eh? Pues Cuando como que los sequillas, ¿no? Y cierras. Lo investigan, ese es otro, ¿va? Para que no haya dudas. Y el reflejo plantar es muy similar al de prensión palmar, nada más que es en el piecito. Ajá, y ese pues no es tan evidente, pero pues también cierra sus deditos, ¿ok? La valoración del desarrollo vamos a hacerlo en 4 hitos. El hito del motor grueso, motor fino, lenguaje y social. En este caso, nosotros aquí tenemos una tablita a modo de resumen, en la cual, pues, es sacada de la norma oficial mexicana 007, y en este caso se explora por edad, y aquí tenemos los 4 hitos:
motriz grueso, fino, lenguaje y socialización. Al mes no sostiene la cabeza. En motriz fina tiene las manos empuñadas y fija la mirada en objetos de 30 a 40 centímetros y se sobresalta con el sonido, lo que les decía yo. ¿Por qué una distancia de 30 a 40 centímetros? Porque es la distancia que tiene el bebé desde el regazo de la mamá, que está cerca del seno materno, a la cara de la mamá. Es la distancia de 30 a 40 centímetros y es lo único que puede ver el bebé. De lo demás están ciegos, no disciernen colores, nada, y se va pues adquiriendo mayor finez conforme van creciendo, ¿no? El lenguaje, llanto consolable. Si el niño no está mojado, si no tiene hambre, si no está irritable, si no tiene fiebre, si no tiene nada, muchas veces llora, lo cargamos y se consuela, porque simplemente lo que le hace falta es sentir esa pues seguridad de que lo estén cargando. Y reconoce la voz de la madre. La mamá le comienza a hablar y él comienza a balbucear o comienza a hacer movimientos como que se siente tranquilo. Esto también pasa con el papá, sobre todo cuando el papá convive mucho con la mamá, le habla cuando está embarazado y todo eso, también llega a pasar. A los 2 meses levanta la cabeza en posición prona, tiene un sostén parcial de cabeza y comienza a levantar la cabecita, aunque nosotros le decimos le baila, parece un muñequito de tablero de carro, pero pues ya intenta sostenerse. Tiene las manos abiertas parcialmente, sigue objetos a 180 grados, es decir, ya se voltea y ya mira hacia los lados. Tiene una sonrisa social y balbuceo. Aquí la sonrisa social, se dice que es sonrisa social porque se acerca a alguien y le dice, ¡ay, bebé bonito! Y no sé qué tanto, y el niño te sonríe. Pero no es porque se esté riendo de lo que tú le estás haciendo, sino porque te está imitando las expresiones que tiene. ¿Ok? La pediatría es muy bonita. Nada más que cuando te enteras de por qué lo hacen, pierde el encanto, pero ustedes no desmientan a las mamás. A los 4 meses ya tiene que tener un sostén cefálico bien afianzado, ya no le debe de bailar esa cabecita, ya la debe de tener bien y tener mucho cuidado porque los niños siempre se avientan hacia atrás, entonces siempre sostenerlos, pero sostenerlos bien. Y aquí dice que inician rodamientos. Yo a modo de burla, cuando reanimo un niño y lo dejo en la cuna, les digo a las enfermeras, el libro dice que no se rueda, pero mejor póngale los barandales, porque sí, luego sí se ruedan, ¿eh? Y lo que dice el libro es una cosa, pero los niños no saben leer, entonces a veces hacen cada cosa, pero aquí lo normal es de que a la mamá se le caiga, porque lo está cambiando, se le olvida el pañal, voltea y ya lo va a poner y ya no lo encuentra, ya lo encuentra en el suelo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es normal. A los 4 meses se inicia con los rodamientos. En motriz fino, control ojo, mano, boca, agarra los objetos, descubre que tiene pies, descubre que tiene otras cosas y comienza ahí a explorar. En el lenguaje, él solito se arrulla y vocaliza, identifica a la madre en sociabilización. A los 8 meses ya se sienta solo, mete las manos para no caerse, inicia gateo. Algunos no es un gateo convencional en las 4 extremidades, algunos se sientan nada más y se van haciendo para atrás, se van arrastrando para enfrente, son modificaciones de gateo. Todo esto no debemos de quitarlo o impedir que se desarrolle. El uso de andaderas limita todo esto. Entonces nosotros como pediatras no recomendamos el uso de andaderas y sobre todo porque pierde la coordinación espacio-tiempo. Entonces son muchas alteraciones. Al comenzar a caminar, caminan siempre de piecito, de puntas. Entonces son muchas alteraciones que les pasan. El lenguaje dice monosílabos, ma, pa. Lo social, llora y hay angustia de separación, es decir, llega una visita y, ay, préstame a mi bebé, y ya se lo da, ¿no? Entonces comienza a llorar. No es porque lo desconozca, sino porque precisamente tiene esa angustia de separarse de su mamá. Entonces ahí es eso, la angustia de separación. A los 10 meses, hay gateo alterno, inicia a pararse solito con apoyo, señala con el índice y presenta pinza fina. La pinza fina es el uso del pulgar y el dedo índice para agarrar cosas y obviamente pues ya habla de más desarrollo. La pinza gruesa, pues es con toda la mano. Imita onomatopeyas. Acuérdense que una onomatopeya es el sonido que hace cierto animal o cierta cosa. Por ejemplo, el gato hace miau miau, el perro hace guau guau, el pato cuau cuau, el carro run run. Entonces eso es lo que hacen los niños. Ya imitan onomatopeyas en cuanto al lenguaje. En cuanto a lo social, buscan objetos que se le caen. A los 12 meses ya inicia la marcha con ayuda. Motriz fina toma y da objetos, emite de 3 a 5 palabras en el lenguaje y ya ayuda a vestirse. A los 18 meses sube las escaleras sin alternar, se sube a una silla, empieza a hacer
trípode, es decir, se levanta y se apoya con las manitas. Entonces el trípode pues es una base, son las manos y los otros son los pies. Forma frases, señala las partes del cuerpo, ayuda a desvestirse, patea la pelota. A los 24 meses sube y baja las escaleras, garabatea, forma ya oraciones sencillas y participa en juegos. Se nos está acabando el tiempo, entonces nos conectamos otra vez, ¿no? Por favor. Pues obviamente con la historia clínica. Por eso es muy importante realizar un buen interrogatorio, una buena historia clínica. Antecedentes que pueden llegar a alterar esto, pues son alteraciones que tengan durante el embarazo: enfermedad autoinmune, elevación de bilirrubinas, encefalopatía hipóxico-isquémica, traumatismos craneoencefálicos, hemorragias intraventriculares. Todo lo que llegue a afectar el sistema nervioso puede llegar a afectar el área del neurodesarrollo. Y evidentemente, pues nosotros, teniendo 2 o más de estas alteraciones, dependiendo del grupo de edad a la que estamos explorando, pues es como nosotros podemos derivar oportunamente a un especialista. Sobre todo la rehabilitación física y ocupacional, pues le va a cambiar la vida totalmente a este pequeño. Acuérdense que a edades muy, muy tempranas la plasticidad neuronal pues es bastante buena. Por lo tanto, estos niños pueden llegar a ser niños pues aparentemente sin ningún antecedente, niños completamente normales, ¿no? Entonces, estos que son signos de alarma, pues tiene que ver a todo lo que no ocurrió como estaba en la otra tabla, pues ya es un signo de alarma. Hay escalas como la escala EDI que se hacen en los centros de salud, en la cual va por grupo de edad, pues identificando si tiene o no factores de riesgo. Esta escala se aplica en menores de 5 años y evidentemente a ustedes les va a tocar realizar este tipo de exploraciones cuando estén en su centro de salud, ya sea como médicos pasantes de servicio social o cuando les lleguen el internado, ¿ok? Y muchas veces ustedes son los que tienen como que la oportunidad de cambiarle la vida a estos niños, porque si lo identifican bien, pues ya es un gran avance y lo derivan al especialista en la materia, ¿no? Esta es la curva de Escamo. Aquí nosotros vamos a ver el desarrollo de ciertos órganos y sistemas dependiendo del grupo de edad. Sabemos que el crecimiento en general es lineal, es decir, conforme va pasando el tiempo, va creciendo más o menos lineal, que aquí está siendo representado con el color amarillo. Hay algunos como que mesetas en donde es más evidente, pero generalmente pues lleva la misma disposición, a diferencia de, por ejemplo, los genitales, que los genitales durante toda la etapa de lactante, recién nacido, lactante escolar, hasta que llega la pubertad, pues están creciendo de manera muy, muy lenta, pero ya llegando a la pubertad es donde se dispara y hay mayor desarrollo de gónadas. El sistema nervioso central, no, ese lo más importante o digamos que el mayor crecimiento que tiene es durante los primeros 5 años. Por eso es muy importante que durante este tiempo nosotros identifiquemos factores de riesgo, como en este caso alguna agresión al sistema nervioso como las que les comentaba y sobre todo alteraciones alimentarias como la anemia. La anemia por deficiencia de hierro es una de las anemias carenciales más frecuentes en nuestro medio y evidentemente que repercuten en el desarrollo de nuestros pacientes. Sobre todo, acuérdense que el hierro es el que transporta el oxígeno y evidentemente pues la fisiopatología de muchas situaciones pues tiene que ver con esta deficiencia de hierro. Hay una mielinización muy exagerada en este tiempo, por lo tanto cualquiera sustancia que pueda llegar a impedirlo pues le va a afectar. Por eso muchas veces en las fiestas y todo esto vemos que se hace chistoso que el papá, el tío, le dé una cerveza, un traguito de alcohol al bebé y hay, desde chiquito ya va a saber tomar, ¿no? Pues lejos de dar curiosidad, da tristeza porque le están matando la poca mielina que está teniendo y obviamente eso va a repercutir a los niños, ¿no? Aunque sean cantidades mínimas, la exposición a solventes, sobre todo pinturas y todo esto, pues también le va a afectar a la mielinización y evidentemente pues no va a tener un buen neurodesarrollo. Aquí es muy importante sobre todo explotar todas las aptitudes que tienen los niños, por eso los niños son como esponjitas a esta edad de
donde el sistema nervioso se está desarrollando, el ponerlos a estudiar idiomas o hacer alguna actividad, que toquen algún instrumento, pues es donde nosotros vamos a sacarle mayor provecho. Por eso es que se habla tanto de los niños genios, que los sobreestimulan y evidentemente adquieren una habilidad para algunas actividades de manera sorprendente, ¿no? Entonces, el otro tejido que se ve como que con un pico muy evidente en la adolescencia o en la pubertad es el linfoide. Si se dan cuenta, aquí estamos representando el 100%. El tejido linfoide generalmente sobrepasa el doble, por eso es muy importante que nosotros demos vigilancia a esos pacientes en este grupo de edad, porque evidentemente aquí es donde presentan sobre todo los linfomas. Entonces es una edad en la que el desarrollo del tejido linfoide está muy, muy acelerado y puede llegar a ocasionar algunas de estas patologías. Para valorar nosotros el desarrollo sexual en los hombres y en las mujeres, estamos empleando esta escala que se llama Tanner. Vamos a ver que tiene que ver con el desarrollo del vello púbico y de la mama, en este caso, para las mujeres. En el estadio 1 hay pecho infantil y no hay vello púbico. En el estadio 2 hay botón mamario, vello púbico no rizado, escaso en labios mayores. En el estadio 3 ya hay un aumento y una elevación del pecho y la areola. El vello se vuelve más rizado, es más abundante y oscuro, sobre todo en la región del pubis. En el estadio 4, la areola y el pezón ya están elevados, si se dan cuenta, ya resalta más, y el vello púbico ya es de tipo adulto, pero no hay sobre los muslos, que en este caso ya el estadio 5, ya hay zona de vello en esta parte medial del muslo. Esto es muy importante, sobre todo cuando nosotros valoramos pubertad precoz. La pubertad precoz, sobre todo en las niñas, se da en menores de 8 años que ya tienen datos de pubarca, telarca o incluso menarca. Muchas veces esto es de preocuparse porque recuerden que cuando llega la menarca comienzan a cerrarse los núcleos de osificación de los huesos largos y evidentemente la niña ya no va a poder crecer, se va a quedar con una talla baja y obviamente ya no es reversible. Entonces, ante un dato de pubertad precoz, es importante llevarlo a valoración con el pediatra, se piden los estudios necesarios y derivarlo con el endocrinólogo pediatra para precisamente nosotros estar viendo si hay un cambio o hay un avance del estadio de Tanner en estas niñas, sobre todo si nosotros ya llegara una niña que tiene aparición de vello axilar y vello púbico, aunque sea escaso, pues ya está hablando de que hay una sobreproducción de andrógenos y evidentemente no está algo bien. Tendríamos que hacerle un abordaje diagnóstico, solicitarle ultrasonidos, determinación de hormonas, determinación de algunas otras hormonas como la tiroides, para ver que no haya alguna otra alteración y que esto sea lo que nos está ocasionando este desarrollo tan acelerado. En los niños es un poquito más complicado, se valora únicamente genitales, testículos y pene. En el estadio 1 no hay vello púbico, los testículos y pene son infantiles. El estadio 2, aumento del escroto y testículos, piel del escroto comienza a estar enrojecida, arrugada, el pene es infantil, hay vello púbico escaso en la base del pene. En el estadio 3 ya hay alargamiento y engrosamiento del pene, aumento de testículos y escroto, ya hay vello sobre el pubis y evidentemente es más grueso y oscuro. Y los estadios 4 y 5 se sobreponen. Aquí pues evidentemente también como en las mujeres ya hay aparición del vello a nivel de la zona medial de los muslos. ¿Ok? Aquí es muy importante, sobre todo, también explorar a los pacientes. En leucemias, generalmente, nosotros tenemos que explorar a nuestro paciente pediátrico de pies a cabeza y, evidentemente, descubrirlos, ¿no? Y todo esto bajo el consentimiento de la mamá o del papá, porque evidentemente se puede prestar a mala interpretación y siempre explicar al papá y a la mamá qué es lo que vamos a hacer. Sobre todo, a mí, bueno, en el caso particular, cuando yo estaba haciendo la residencia en pediatría y estaba en el R1, nos pasan un paciente a piso y era un niño que estaba con anemia, pero nadie lo revisó. Como ya era adolescente, pues por pudor el niño no decía, y ya en piso agarra el papá y nos dice, ¿y qué pasa con el testículo que está crecido?
todos nos quedamos viendo así de, chin, nadie lo revisó, ¿no? Entonces, lo descubren y tenía, pues, como el triple del tamaño normal de un testículo. Entonces, pues ahí se tocó, estaba pétreo, es decir, estaba totalmente duro, y pues ahí fue cuando ya nos dimos cuenta, pues, que era una leucemia, ¿no? Se había infiltrado a testículo, que es uno de los órganos donde generalmente, pues, hay infiltración de esas células, plásticas, y generalmente pues nosotros no exploramos, ¿no? O se nos hace que puede el paciente tener pudor, y ya llevaba meses el niño, entonces incluso ya para caminar le costaba trabajo, porque sí era muy grande el crecimiento. Entonces siempre hay que revisar a nuestros pacientes, pero sobre todo cuando esté presente el papá y alguna enfermera, para que evitemos pues estos malos entendidos, ¿no? Para nosotros checar que van creciendo bien y que este crecimiento sea armónico, tenemos que utilizar las tablas de crecimiento y desarrollo. Hay dos, las de la CDC, que abarca todos los grupos de edad, y las de la OMS. Las de la OMS es las que se recomiendan para los menores de 5 años, porque incluyen población latinoamericana. Estas pues son población pues prácticamente anglosajona, que son de por sí altos y pues no consideran a latinoamericanos, y puede haber un poquito de margen de error. Sin embargo, nosotros sí las empleamos para ya los mayores de 5 años hasta la adolescencia. En este caso, nosotros tenemos dos, que es para niños y para niñas, y se identifican con ese color, azul y rosa. En este caso, nosotros vamos a identificar primero de qué se trata, si es un hombre o es una mujer. Por ejemplo, un niño de 5 años, nosotros vamos a irnos a la tabla en donde está la edad de 2 a 20 años, que es la de color azul, y vamos a identificar primero la edad, que está en la parte inferior y en la parte superior. En la parte inferior nos vamos hacia los 5 años y vamos a traspolar, subimos. Vemos que aquí está precisamente aproximadamente entre los 18 y los 20, más o menos, ¿no? A los 5 años. Entonces, si este niño llega pesando 16 kilos, pues entonces nosotros lo percentilamos 16 para los 5, está todavía dentro del carril de los 10 y los 25, es decir, está en un peso adecuado. Si estuviera por debajo de los 5, quiere decir que ese niño está en desnutrición, o si está por arriba del percentil 95, estaría ese niño en obesidad o sobrepeso. Es decir, para ese niño de 5 años, si tiene un peso de más de 25 kilos, pues ya sobrepasa el límite. O si pesa 12 kilos, pues evidentemente está desnutrido, tiene algún grado de desnutrición. Y aquí lo mismo con la talla. Vamos a ubicar nuestro paciente de 5 años, traspolamos, y su peso ideal y su talla ideal son los percentil 50, que es la parte más negra de estas líneas que están acá. El mínimo es la más gruesa que está acá, y la superior también, y la ideal es el percentil 50, que es este que observamos acá. Entonces eso es lo que idealmente nuestro niño debería de pesar y medir. Las niñas es lo mismo. Generalmente nosotros no andamos cargando una tabla de percentilas, nosotros tenemos que ver cuánto llega a pesar aproximadamente. Para esto, pues están las reglas generales aplicables al crecimiento, en el cual el peso, tenemos que la pérdida del peso al nacer los primeros 7 días es del 10%. Va a duplicar su peso al nacer a los 4 meses, triplica su peso al nacer al año y cuadruplica su peso al nacer a los 2 años. Un ejemplo, un niño de término que pesa 3 kilos, a los 4 meses debe de pesar 6 kilos, al año debe de pesar 9 kilos, y a los 2 años debe de pesar 12 kilos, porque lo está cuadruplicando. Si queremos ser más específicos, debemos de saber que estos niños, durante el primer año de vida, los primeros 4 meses, el ritmo de crecimiento de ganancia ponderal es de 750 gramos por mes. Es decir, en los primeros 4 meses vamos a tener 750 más 750 más 750 más 750, 3 kilos que debe de ganar 3 kilos, ¿eh? No, sí, 3 kilos los primeros 4 meses. Los segundos 4 meses van a ser 2 kilos y los últimos 4 meses va a ser 1 kilo. Por lo tanto, al año debió de haber ganado 3 más 2 más 1, son 6, y que coincide precisamente con lo que les ponía yo acá.
que duplica su peso al nacer a los 4. Ya vimos que los primeros 4 son 3 kilos. Si pesaba 3, va a pesar 6. Triplica su peso al nacer. Vimos que al final ganaba 6 kilos. Y ¿Soy yo? No, a mí también se trabó. No, Ah, también. niño. Vamos a hacer el ejercicio con el niño de hace rato de las vacunas, que tenía 6 meses. Si ese niño pesó 2,5 kilos al nacer, ¿cuánto debería de estar pesando ahorita a los 6 meses? ¿Cuál sería su peso? Tenemos que son 2,5. Los primeros 4 meses son 3 kilos. Los siguientes 4 meses son 2 kilos. Entonces, la mitad, o si lo quieren ver que los 2 primeros meses van a ser 1 kilo, porque son 500 por mes, pues ya ganamos 3 más 1, llevamos 4. Más los 2,5, entonces pesaría 6,5 kilos. ¿Ok? No. Ajá. A los 6 meses. No. ¿Sí o no? No. Doctor, Sí. no. Los primeros 4 meses por mes son 750. Entonces, tan solo en 4 meses ya tenemos 3 kilos. Pero ese niño tiene 6. Entonces, los segundos 4 meses por mes ganan medio kilo. Entonces, medio kilo de uno y medio kilo de otro es 1 kilo. Si le sumamos a los 3 kilos que ya teníamos de los primeros 4 meses, a los 6 meses debió de ganar ya 4 kilos. ¿Ok? Pero ese niño pesó 2,5 kilos al nacer. Entonces, 2,5 más 4 son 6,5 kilos. Ah, sí, doctor, ya. Sí, doctor, ya quedó claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Ese mismo niño, a los 8 meses, ¿cuánto debería de tener? Es más fácil, porque tenemos 3 kilos de los primeros 4 meses, más 2 kilos de los siguientes 4 meses, entonces ya llevamos 6, más 2,5 que había con lo que nació, ya debería de estar pesando 8,5 kilos a los 8 meses. ¿Ok? ¿Y al año cuánto debería de pesar entonces? 9,5 kilos. En el otro, ¿no? Ajá. Eran 7,5 en el otro. Y ya al año, ahora sí son los 6 que ganamos al final del año, más 2,5, ahora sí son 8,5. ¿Ok? Ajá. Aquí hay reglas que generalmente nosotros tenemos como pesos medios. El promedio son de 3 a 3,5 kilos. Al año, aproximadamente 10 kilos, aunque vimos que si ese niño que pesó 3 kilos más 6, pues son 9, es algo aproximado. A los 5 años, en promedio pesan 20 kilos y a los 10 años pesan en promedio 30 kilos. Eso lo podemos corroborar en las tablas de percentilas aquí. A los a los 5 años, les digo más o menos está aquí el percentil 50, 20 kilos. ¿Ok? Y a los 10 debe de ser de 30. Aquí está. Ajá. Eso es como de forma muy rápida para cuando nosotros llegamos a tener un paciente en el área de choque que llegó, pues no lo vamos a estar pesando, lo vamos a estar atendiendo. Entonces le decimos a la mamá, ¿qué edad tiene? No, pues que tiene 5 años. Ah, bueno, ¿cuánto pesa? Pues nada más me habían enseñado que el primer año cuánto subía, ¿no? Pues tiene 5 años, entonces el peso promedio son 20 kilos. Entonces ya de ahí partimos para comenzar a hacer el cálculo. Y evidentemente existen otras reglas que nos van a hablar para calcular más aproximadamente el peso. En este caso, 5 años. De 2 a 5 utilizamos esta fórmula que es la constante por la edad más 8. Entonces tenemos la edad, tiene 5 años. 5 por 2, 10. Más 8, son 18. Se aproxima mucho al peso promedio que nosotros habíamos sacado acá. Si ahora tenemos un niño de 8 años, vamos a utilizar esta fórmula, que es la constante por la edad más 10, y esto se aplica de 6 a 10 años. Entonces, 8 por 2, 16. 6, más 10 son 26. ¿Ok? Hagámoslo con el de 10 años. 10 por 2, 20. Más 10 son 30. Y aquí lo vemos. A los 30 kilos
debe de estar más o menos en el rango de los 10 años de edad. Y ya para de 11 a 13, 2 por la edad más 13, ¿ok? Sí, doctor. Eso es para hacer un cálculo rápido. Les digo, muchas veces sus vecinos, familiares le van a decir, ay, mi niño está como que muy desnutrido. Y ya le dicen, ¿qué edad tiene? No, pues que tiene 7 años. Ya sacan su fórmula, ¿no? 7 por 2, 14 más 10, 24. Entonces, y lo pesan y más o menos andan en eso. Y ya le pueden decir, no, sí está en su peso, o no, sí, está muy bajito. Ya te lo checo después y ya lo percentilan y todo eso, y podemos saber bien el desarrollo de ese bebé. Bueno, de ese niño. En este caso, para la talla, también la longitud media al nacer son 51 centímetros y al final del año 76 centímetros. Y para calcular la talla de 2 a 12 años utilizamos la edad en años por 6 más 77. Y eso es nada más para el cálculo aproximado, que es muy útil para nosotros cuando tenemos un paciente grave en el área de choque. En cuanto a dentición, tenemos que aquí van a ir variando dependiendo del grupo de edad. Hay dientes deciduos y dientes permanentes. Los dientes deciduos o de leche son los que le van a brotar primero al niño. En este caso es una dentición mucho menor. Al final va a tener 20 piezas dentarias, tanto sumando los de arriba como los de abajo. Y en el adulto son 32 porque nosotros tenemos terceros molares, aunque a algunos no nos salen los terceros molares, por lo menos, y tenemos menos piezas dentarias. Como van brotando o como van haciendo es de la siguiente manera. Aquí tenemos el maxilar superior y el maxilar inferior. Generalmente a la edad de 6 a 9... ¡Adelante! A la edad de 6 a 9 meses van a brotar los incisivos inferiores. ¿Qué pasó? A los 11 meses. Y luego regresamos con los de abajo, los incisivos laterales, de los 11 a los 12 meses. Después, casi al mismo tiempo, brotan los colmillos, que son de los 12 a los 14 meses. Y después los molares. Los niños no tienen premolares, tienen muelas. Entonces, y aquí ya brotan de los 14 a los 26 meses. ¿Qué pasa cuando a un niño no le brota los dientes? Pues prácticamente como a Denis en la de Hotel Transilvania, tiene de crecimiento lento o le brotan hasta después sus dientes, ¿no? Lo siento, soy pediatra, veo todas las películas de Disney y voy a hacer analogías con eso, pero ustedes también las ven, aunque lo nieguen. Entonces, si llegan a ver un retraso en el crecimiento, lo más importante de aquí es hacer una panorámica, tomarle una radiografía y ahí vemos precisamente si están o no los dientes. Y de todos modos los tenemos que derivar con el odontopediatra para que les esté dando seguimiento y muchas veces un niño sano no sale de estos promedios de erupción de los dientes. Lo que sí puede ser con los prematuros, porque eso sí puede tardar un poquito, porque acuérdense que como nacen antes de tiempo, tenemos que hacer edad corregida, que no es la misma a la edad cronológica. La edad cronológica es desde el momento que nace, pues ya tiene, por ejemplo, un mes, ¿no? Pero la edad corregida tal vez tenga menos, porque evidentemente si fue un prematuro de 34 semanas, le faltaron 6 semanas para ser un niño de término. Por lo tanto, todavía no estaba bien desarrollado. A eso se denominó una edad corregida, ¿ok? En este caso, pues en ellos sí puede ser un poquito más lento cuando le broten los dientes, pero precisamente porque se vio retrasado su desarrollo intrauterino y tuvo que nacer antes de tiempo. ¿Alguna duda con esto del crecimiento y el desarrollo? Sí, doctor. Dime. Lo de el reflejo de la succión dijo que hasta los 3 meses era normal. Ajá. Como reflejo. Entonces, ¿por qué succionan cuando maman? Porque ese ya no es un reflejo, ya es una acción. Él lo hace porque precisamente es más consciente. Un reflejo es algo que no es consciente, entonces lo haces de manera involuntaria. Y ya después continúa con esto. Y obviamente, pues hasta nosotros, ¿no? Para cuando chupamos una paleta, pues hacemos el reflejo. Bueno, más bien no es reflejo, hacemos la acción. ¿Ok? Y entonces ese cómo sexy es reflejo o es algo ya consciente. Lo que pasa es de que tú cuando exploras, sobre todo cuando nace el niño, con tu guante, con tu mano enguantada, lo acercas y vas a hacer algunas maniobras.
En este caso, me faltó ahí, o no les expliqué, el reflejo de búsqueda, que consiste en colocarle un nudillo en uno de los cachetitos del bebé, le estimulas y él hace esto. Eso es el reflejo de búsqueda. El otro, el de succión, introduces tu dedo meñique, lo introduces y como que estimulas un poquito la lengua y el paladar y él comienza inmediatamente a succionar. Pero eso lo hace de forma automática. Y el otro ya es consciente porque ve a la mamá que sacó el pecho para darle de comer y él pues ya se abalanza y ya lo comienza a agarrar, sobre todo los lactantes. O cuando un niño que tiene su mamila, pues ve la mamila y ya es cuando comienza a comer. Pero el otro tú lo estimulas y por reflejo es que lo hace. También el otro, el de caminar, por reflejo de que lo pones, él comienza a hacerlo. Porque normalmente un niño pues no te lo hace. O el reflejo de moro, tampoco se despierta y en niños más grandes. Al principio te digo que son de manera inconsciente y es como los puedes explorar tú. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, bueno, es que los niños a veces tienden como a que la mirada el estrabismo, ¿no? Entonces, ¿ese hasta qué edad es normal, por así decirlo? Depende de qué tan severo sea tu estrabismo, porque hay evidentemente niños que ven hacia enfrente y de plano se les cruza mucho el ojito, ya sea hacia adentro, que es el convergente, o el divergente, que es hacia el exterior. Si es muy, muy pronunciado, evidentemente hay algo mal ahí y necesita la valoración por oftalmología. Generalmente no te debes de esperar más allá de los 6 meses, que es el tiempo como que el límite para que vaya corrigiendo este defecto. Muchas veces también tiene que ver con la constitución de la carita. Muchas veces son, o el párpado lo tienen como que un poquito más caído, involucra otras cosas y no tanto los defectos de los músculos, pero cuando sí es muy evidente no te tienes que esperar mucho. Cuando es un poquito o que apenas si se le nota, puedes esperar hasta los 6 meses y ya hablamos de que después de eso no es normal, porque evidentemente ya debió de haber madurado toda esa musculatura y ya tener más tono. Y muchas veces es posicional, nada más es como decirlo como maña y que ellos adoptan esa forma. Y se les va quitando con el tiempo, pero sí, después de 6 meses ya se considera que no es normal. Y antes sí es muy, muy marcado. Te digo que muchas veces el niño tiene bien fijado un ojito y el otro ya se le metió para el otro lado. Ahí sí no es normal, ya lo tenemos que valorar. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, el reflejo de la marcha, ¿hasta qué momento lo podemos encontrar? Ese generalmente nosotros lo utilizamos en nuestra valoración inicial. Posteriormente lo vas haciendo en las valoraciones del niño sano y evidentemente puede llegar a estar presente todavía hasta los 3 o 4 meses, pero ya después ya es algo patológico, porque sobre todo se ve asociado a espasticidad. El niño siempre está con su piecito muy duro, muy tieso, y eso de la espasticidad ya no se está hablando de un problema neurológico, tanto de extremidades inferiores como de extremidades superiores, y es donde te das cuenta que muy probablemente tuvo alguna alteración al momento del nacimiento. Pero generalmente nosotros lo exploramos de manera intencionada durante las visitas de rutina y es cuando nos damos cuenta. El que la mamá te llegue y que te diga, ay, es que siempre anda como caminando, no, nunca te lo va a decir, porque aparte nunca lo ponen o lo paran, porque como es bebé, pues siempre lo andan cargando. Más bien ese es un hallazgo tuyo. Sí, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ahorita lo vamos a dejar hasta aquí porque tengo una actividad a las 12. Ya no me va a dar tiempo dar los otros temas. Mañana veríamos reanimación neonatal, reanimación pediátrica y mañana el lunes, les niño o en el ojo tienes que ver pues todos los reflejos, ¿no? El fotomotor, el consensual, todos los de la pupila. Pero cuando incides directamente sobre el ojo del niño,
vas a ver que se pone de color rojo. Esto es normal, sobre todo en los neonatos o en los niños pequeños, porque está muy vascularizada la parte de la retina. Posteriormente ya se va a ir quitando. Si tú llegaras a ver un reflejo como la de los gatos, que se llama leucocoria, ahí sí ya es algo anormal, porque te habla de un cáncer, sobre todo el más frecuente es el retinoblastoma, y eso sí ya es unilateral. El reflejo rojo del ojo es bilateral. En los dos, al momento de explorarlo, se va a iluminar de color rojo. Y el otro, no, nada más. Sería muy mala suerte que tuviera el reflejo en los dos ojos. Y esto generalmente cuando lo descubre la mamá es porque le está tomando una foto, se dispara el flash y en la foto tú ya ves que de un lado está ese color blanquecito. Ajá. Entonces, pero el reflejo rojo del ojo es normal en los neonatos, pero se debe a la vascularidad que tiene la retina en ese momento. Uh-huh. Y lo exploras así, con el haz de luz directamente sobre el ojo. ¿Okay? Entonces sería patológico cuando está ausente, ¿verdad? En alguno de los dos. Ajá, sí, digamos que lo normal es que sí esté presente, sobre todo en los recién nacidos o en los lactantes menores de 1 año. Uh-huh. Gracias, doctor. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces nos veríamos el día lunes igual a las